Bon dia a tothom, buenos días. Primero es un gusto poder estar aquí hoy, después de haber escuchado estas canciones, que hay unos elementos que sí que están relacionados con lo que voy a compartir. Bueno, pues me hace mucha ilusión y lo tengo que decir, cierto respeto, compartir con todos vosotros esta fascinación por la palabra que nos alimenta. Y aquí va que ni pintado, deseo que, bajo la luz del Espíritu, podamos reflexionar conjuntamente en este texto, que es una parte del camino donde se nos va revelando la relación que tiene Dios con su pueblo. Enlazando con la enseñanza de hace 2 semanas, Dios está presente en nuestra fragilidad, en nuestra vulnerabilidad, ¿no? En esta necesidad que tenemos. Y me gustaría que hoy, a través de esta reflexión, vayamos interiorizando y recordando cómo Dios nos provee y cómo establece esta interrelación con nosotros, donde la fe es un pilar. Hay un dicho que suena más o menos así: un texto sin contexto es un pretexto. Os quiero compartir dónde se circunscribe este texto y cómo encaja dentro de este relato que nos ofrece el leccionario narrativo, que no es nada gratuito. Entre la predicación del domingo pasado, donde Dios reafirma su interrelación con su pueblo y hace el llamado a Moisés, y la reflexión de hoy, suceden bastantes eventos, bastantes cosas. Moisés y Aarón negociando con el faraón, y el faraón ya sabéis que no da mucho su brazo a torcer, las plagas, y al final el pueblo de Israel es salvado de la esclavitud. Precisamente en el capítulo anterior, en el 15 a al que hemos leído, está el episodio del Mar Rojo, ¿no? Donde se facilita la travesía al pueblo de Israel y se la cierra al ejército del faraón, se la cierra a esa esclavitud, a ese pasado. Y en aquel momento los israelitas entonaban cánticos de agradecimiento, estaban absolutamente emocionados. Sin embargo, la travesía del desierto, a la primera de cambio, cuando las cosas ya no cuadran, ya empiezan a murmurar, ya se empiezan a quejar. Bueno, pues veremos cómo Dios nos cuida en nuestra fragilidad, ¿no? En esta nuestra falta de memoria. Aquí en la ilustración podéis ver la recogida del maná, que es de Diego Polo, un pintor barroco de principios del siglo XVII, no muy conocido, que está en el Museo del Prado, y en esta imagen se pueden ver los niños contentos, la gente hacendosa aquí recogiendo el maná, y no se ve muy bien porque he tenido que ajustar la imagen. Se ven Aarón y Moisés dando gracias a Dios. Dando vueltas al final, ¿cómo introducir este espacio de hoy? Me han venido claramente estos 2 elementos, la provisión de Dios y las dudas, ¿no? Esa incertidumbre. Por eso lo he titulado Dios provee en la incertidumbre, y lo he subtitulado y tiende puentes incluso a los de corta memoria. Bueno, os hago un spoiler. No os voy a ir revelándolo, sino que os voy a dar un esquema. En este viaje vamos a ir navegando desde la pronta queja del pueblo, cuyo agradecimiento se desvanece a la primera de cambio, para ver cómo Dios comparte sus maneras de provisión, tendiendo puentes, centrado en esa necesidad y vinculándolo con la fe, y viendo el reflejo de Jesús como ese pan de vida que nos reafirma en el pacto. Y para acabar, ¿qué nos dice a nosotras hoy? En este siglo XXI, una sociedad postindustrial, hiperconectada y autosuficiente, o eso al menos lo pretendemos. Como he leído, el punto de partida es Moisés y Aarón les recuerdan que en el fondo no murmuran contra ellos, sino contra Dios. ¿Vale?
El pueblo de Israel murmura. ¿Cuál es la reacción de Dios? Aquí, en esta imagen de Dios en su provisión, me vienen dos percepciones, ¿no? Dos imágenes, una imagen ambivalente. Como padre, protegiendo a su pueblo, es sensible y va al rescate del pueblo. Lo protege, no lo castiga por sus quejas y murmuraciones. Pensemos en los dioses de otras tradiciones, como la griega, donde los deseos en general se anteponen a los hombres, y no solo pienso en Zeus, sino en general la dinámica, unos dioses así un poco caprichosos, o la mesopotámica, que después de las experiencias potentes de la creación, de la génesis del mundo, son dioses implacables y distantes. No, Dios se muestra de una manera mucho más cercana, como madre. Es esa faceta creadora, generando el maná, cuidando de sus necesidades básicas. Dios se revela como ese originador de la creación, ¿no? Recordemos que primero les envía las codornices para mitigar su primera necesidad, pero después crea el maná. Ellos preguntan, ¿qué es esta? Cuando se va la escarcha, ¿qué es esto? Él es creador. Y eso es digamos que sería como una muestra de imagen de cómo es de una manera materna o de una manera acogedora o cuidadora. Además, lo que está bien es que, además de identificarse con las necesidades de su pueblo, muestra esa cercanía. Otra vez podemos pensar en los contrastes de otros panteones, ¿no? De dioses distantes. No es un Dios insensible, no es un Dios lejano. Tengo que decir que no me lo he inventado todo, sino que lo he sacado de un libro que se llama Modelos de Dios, de Sally McFake, que es Teología para una era ecológica nuclear, en donde vamos viendo dentro de la plenitud de Dios, vamos viendo las diferentes imágenes o percepciones que nosotros como seres humanos podemos ver, y una de ellas es Dios como Padre, Dios como Madre, Dios como amigo, como ágape. Pero me gustaría ir algo más allá, y es analizar esta relación de Dios con su pueblo. Aquí en la diapositiva he puesto, Dios tiende puentes aún en la desconfianza. Dios no es implacable, sino que Dios ve más allá de esas murmuraciones y ve el trasfondo de miedo, de la duda y de la incertidumbre. Digamos que hay una desconfianza por parte del pueblo de Dios, es ese miedo, han vivido en la esclavitud, han vivido muy bien, se quejaban mucho de la esclavitud, pero tenían comida, y ahora están en un espacio abierto, no saben el destino, no saben cómo llegará, tienen libertad, pero tienen esa duda y esa incertidumbre. Y como ha leído Gregor en 16.4 y en 16.12, dice, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales y diles, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan. Así sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Vuelve a establecer el vínculo. Yo soy Jehová vuestro Dios. Dios, así, en vez de mostrarse implacable, porque a la primera de cambio nos olvidamos y ya nos quejamos, les llama volverse a Él. Y, por supuesto, les provee de las necesidades para cubrir su miedo. Ellos tienen miedo, Él les cubre de sus necesidades. Al reforzar este vínculo con su pueblo, lo refleja en la fe a través de esa necesidad.
Recordad que les crea un marco para que se den cuenta que es por fe que se refuerza este vínculo. En 16 dice, solo lo que se necesita para comer, confiad en mí, al día siguiente volveréis a tener. De hecho, en versículos posteriores hay israelitas que recogen más de lo que necesitan y se les pudre. ¿Vale? Por tanto, vamos viendo que en todos estos relatos y reflexiones anteriores está la voluntad de Dios por interrelacionarse, por crear estos vínculos con su pueblo. Un pueblo que se identifica con la fragilidad, con el miedo, pero en él está su preocupación por proveer. Pero nosotros, como cristianos, tenemos un referente, ¿no? Y no por casualidad, el leccionario narrativo, como lo ha leído Elizabeth, en esta lectura introductoria nos señala, en el capítulo 6, versículo 51, ¿no? Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propio cuerpo, lo daré por la vida en el mundo. Yo soy el pan de vida, ¿no? Esta es la anticipación de la renovación del pacto. Yo aquí veo dos elementos, ¿no? Esta renovación del pacto, donde Dios refuerza esta interrelación con su pueblo, pero también viene precedido este versículo de otros versículos en un contexto en el que Jesús había dado de comer a una multitud y además había caminado sobre las aguas, donde reflejaba su poder sobre la naturaleza creada por Dios, sobre la creación. Y en el capítulo 6, versículo 35 dice, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca más tendrá hambre, y en el que mí cree nunca más tendrá sed. Pero, como ya os dije, vosotros no creéis aunque me habéis visto. Nosotros, como cristianos, vemos esa provisión en la persona de Jesús, ese pan de vida, ese agua que no da sed, un alimento para el cansado, para el asustado, para el necesitado, básicamente un refugio. Solo que Jesús, en contraste, recuerda que solo hay que ver con fe, como también hemos oído en la canción. Y ya, para que veáis que voy rápido, para acabar, me gustaría que hiciéramos un pequeño repaso de esta reflexión súper rápida que he hecho, que nos diéramos cuenta o nos hemos dado cuenta que Dios escucha, no es indiferente a nuestras necesidades. Dios, en sus múltiples facetas, nos cuida y nos provee, es creador de vida, Dios tiende puentes y la fe es el enlace, refuerza el vínculo con su pueblo. Y más, Dios en Jesús es el pan de vida que nos sacia, es el pacto hecho carne, que después recordaremos en la Santa Cena. Bueno, yo personalmente no vengo a daros soluciones, sino más bien ofreceros preguntas para que las podamos compartir. Nos las llevemos y también nos las haga trabajar en nuestro día a día, porque hoy celebramos, pero nosotros somos seguidores de Jesús durante los 7 días de la semana, con nuestros defectos y con nuestros aciertos. Y por tanto lo podamos compartir en nuestras realidades cotidianas. En mi caso, os quiero confesar que siento como Dios provee con mi familia, y lo estaba compartiendo con una persona muy querida para mí. La provisión de Dios es inescrutable, a veces te aparece cuando no te la esperas y sencillamente solo pide fe,
en que Él provee en su justa medida y en su justo momento. Con los amigos, con las hermanas y los hermanos de la comunidad, con hermanos de otras comunidades. Pero también me gustaría apuntar en un entorno que a veces es más difícil ver la provisión de Dios y sin embargo está ahí, que es nosotros todos en general pasamos muchas horas en el trabajo. Pues Dios provee incluso en estas circunstancias que a veces no las sabes ver. Yo puedo deciros que he sido bendecido por personas a las que ni esperaba ni me imaginaba. Y también he sido agradecido por otras personas a las que hemos cuidado en nuestro servicio dentro del trabajo. Por otro lado, también tengo que decir, yo me veo reflejado más veces de las que quisiera en ese pueblo que demanda y que tiene poca memoria de cómo es bendecido. Pero, a ver, este reconocimiento, más que flagelarnos o más que flagelarme, me impulsa. No sé, os animo a que os impulse a trabajar, ¿no?, por ese reino en comunidad, en ese día a día, ¿no?, en servir al otro. Hay múltiples maneras de servirlo. Y entonces yo os lanzo una pregunta, no hace falta que la respondáis, pero sí que me gustaría que os la llevarais durante la semana, ¿no?, y posteriormente. ¿Cómo sentís que Dios provee en vuestras vidas? Eso es una pregunta abierta, o también podría ser relacionada de otra manera. Os animo a que en la semana que viene os fijéis en qué momento podéis sentir la provisión de Dios. Ya os digo que os podréis encontrar, o yo me podré encontrar, muchas sorpresas. Y también, eso sí, me gustaría acabar con una esperanza, que es que podamos compartir ese cuidado de Dios con nuestro entorno en el día a día, compartir esa esperanza con todos los demás. Gracias a tothom, muchas gracias por vuestra atención y que la gracia de Dios sea con todos vosotros.